En este video empezaremos a estudiar las propiedades físicas de las sustancias simples. Propiedades físicas de las sustancias simples. ¿Qué es una sustancia simple? Una sustancia simple es aquella que está formada por un solo tipo de átomos o un solo tipo de moléculas. ¿Cuál sería un ejemplo de una sustancia no simple? Por ejemplo, la gasolina. Es una mezcla de hidrocarburos que, dependiendo de la mezcla, sus propiedades pueden cambiar. Entonces, a nosotros nos van a interesar sustancias simples cuyos estados de equilibrio se pueden representar en una superficie en un diagrama PBT, donde P es la presión y típicamente va a estar en bares. Vamos a tener que B va a ser aquí el volumen específico, por lo tanto se va a representar en centímetros cúbicos partido por gramo. Y vamos a tener la temperatura acá, que típicamente va a ser en grados Celsius. Entonces cualquier punto sobre esta superficie es un estado de equilibrio. Este es un típico diagrama muy general para una sustancia que se contrae al congelarse. Entonces, ¿qué podemos ver en este diagrama? Podemos ver que hay fases sólida, líquida y gaseosa, y que son superficies. Aquí vemos entonces que tendríamos la superficie sólida. También tenemos la superficie líquida, que sería toda esta zona. Y también tenemos la superficie de vapor, o que uno llamaría gaseosa, que sería esta zona que estamos aquí dibujando. Bien, pero también vemos que hay zonas que son intermedias. Estas zonas intermedias es lo que se llaman zonas de coexistencia de fase. Es decir, durante un cambio de fase, coexisten dos fases, que pueden ser sólido-líquido y es lo que se llama fusión. ¿Y dónde tenemos esa superficie donde se produce ese cambio de fase? Por ejemplo, aquí sólido-líquido sería en esta superficie. Ahí se produce la fusión. También tendríamos la superficie líquido-vapor, lo que se llama la vaporización. Entonces la tendríamos acá. Y tendríamos una tercera superficie que sería de sólido vapor. Vapor o gas, aquí usaremos indistintamente la palabra. Y eso es lo que se conoce como sublimación. Entonces vamos a tener acá
sólido vapor en esta zona que está acá. Bien, ahora hay estados sobre la línea que separa una fase de dos fases. Por ejemplo, en esta línea que tenemos acá, que estamos colocando en rojo, muy marcado, esa es una línea que separa la fase líquida de la superficie donde coexisten las dos fases, líquido y vapor. Bien, esa línea se llama línea de saturación, mientras que la línea que separa la fase gaseosa con la superficie donde coexisten líquido y vapor también es una línea de saturación. Entonces, uno dice que hay estados sobre líneas que separan una fase de dos fases. Se llaman estados de saturación. Esto va a ser importante en el curso. Estos son los estados de saturación. Es decir, los estados de saturación viven en esta línea roja que está en grueso y también en la línea azul. Entonces podemos decir que AMC, aquí tenemos el punto A, aquí tenemos un punto cualquiera M y aquí tenemos el punto C. Entonces la línea AMC es lo que se llama una línea de líquido saturado. Mientras que la línea CN, este es el punto N, CNB, aquí tenemos B acá abajo, mientras que la línea CNB sería una línea de vapor saturado. Finalmente, podemos decir que tenemos un estado especial que está acá arriba, que está en el top de la campana, que es lo que uno llama el estado crítico. Estado crítico lo vamos a denotar por la letra C. ¿Qué es lo que es el estado crítico? El estado crítico es un estado después del cual no es posible una transformación líquido-vapor. Nos indica que una distinción entre fase líquida y gaseosa a veces no es tan clara. Es interesante ver cómo se proyecta este diagrama en tres dimensiones, PBT, en un espacio PT. Aquí podemos ver que las superficies que son bifásicas, es decir, donde coexisten, por ejemplo, el líquido y el gas, o el sólido y el líquido, en el diagrama en el espacio presión-temperatura corresponden a líneas, mientras que la proyección en el plano presión-volumen específico, estas regiones bifásicas, tanto sólido como líquido o líquido-vapor, corresponden a superficies. Y se puede ver claramente aquí en el diagrama PV que las líneas que corresponden al líquido saturado y al vapor saturado corresponden aquí a una forma de campana. Comencemos con el diagrama presión-temperatura. Aquí vemos que los sistemas bifásicos, es decir, donde coexisten, por ejemplo, líquido y vapor, o sólido y líquido, aparecen como líneas. Entonces, sistemas bifásicos aparecen como líneas en este diagrama.
Mientras que los sistemas monofásicos, es decir, donde solo existe sólido, como acá, o solamente líquido, acá, o solamente vapor, como en este caso, aparecen como áreas. Entonces, los sistemas monofásicos aparecen como áreas o superficies, ¿no? Aquí podemos ver un punto A, es decir, un estado A, que está en la región donde establemente existe líquido. Pero podemos disminuir la presión y alcanzar un estado D que estaría en la curva de saturación. Por lo tanto, podemos decir que el estado A corresponde a líquido comprimido. ¿Por qué? Aumentando la presión a partir del punto D que está en la línea de saturación, podemos alcanzar el estado A. Pero también podemos decir que el estado A es líquido subenfriado, porque podemos alcanzar el estado A partir del estado F, que también está en la curva de saturación. Si disminuimos la temperatura, también alcanzamos ese estado A. Por lo tanto, el estado A también se llama líquido subenfriado. Entonces, en el primer caso, era porque la presión de A era mayor que la presión de D. Y en el segundo caso, porque la temperatura de A es menor que la temperatura del estado F que está en la curva de saturación. Ahora, si hemos partido de un estado F que está en la línea de saturación, pero por ejemplo en el vapor, podemos aumentar entonces la temperatura y alcanzar este estado B. Por lo tanto, el estado B se llama vapor sobrecalentado. Y eso va a ser importante en el curso. Es decir, vapores sobrecalentados van a ser todos aquellos que van a estar en la región de vapor. Y eso significa que la temperatura en B es mayor que la temperatura del estado F. Debemos notar que a toda presión corresponde solamente una sola temperatura de saturación. Es decir, si nosotros aquí trazamos una recta que corresponde a presión constante, por ejemplo, un bar, que es una presión muy cercana a la presión atmosférica, esto nos va a dar un solo valor de la temperatura. Si uno mira una tabla, eso va a dar 99.63 grados Celsius. Es decir, si uno está a una presión que es un poquito menor que la temperatura atmosférica, el agua va a hervir a 99,63 grados Celsius. Volvamos atrás donde mostramos la figura tridimensional presión, volumen específico, temperatura. Vemos que hay una línea que se llama el estado triple. El estado triple es una línea paralela al plano PV, donde coexisten las fases sólido, líquido y vapor. Entonces, coexisten fases sólido,
líquido y vapor. Y se obtienen para todo sustancia simple a una cierta presión y a una cierta temperatura. Es un estado único. Por ejemplo, en el caso del agua, la presión es 0,061 atmósfera y la temperatura es 0,01 grados Celsius. De hecho, a esta temperatura se le asigna el valor 273,16 grados Kelvin. Un caso bien pintoresco es el caso del dióxido de carbono. ¿Qué ocurre con el dióxido de carbono? El estado triple del dióxido de carbono, ocurre a una presión de 5 atmósferas y una temperatura de menos 57 grados Celsius. Es decir, uno podría preguntarse, ¿qué va a ocurrir si uno exhibe una cantidad de dióxido de carbono, es decir, lo que se llama hielo seco, a 25 grados Celsius, o sea, temperatura ambiente? Veamos. Podemos dibujar el diagrama PVT en 3 dimensiones. Aquí podemos tener la zona de coexistencia sólido-líquido. Aquí tenemos la región de coexistencia de líquido-vapor. Y ahora podemos colocar una línea isobárica a 5 atmósferas, que va a ser el estado triple, como dijimos. Y esta línea va a pasar por acá y también por acá. Y esto va a ser una línea isobárica. Esto es una isobárica a 5 atmósferas. Es decir, mucho más alto que la presión atmosférica. ¿Qué más podemos dibujar? Bueno, podemos dibujar isotermas. Aquí tenemos la isoterma para el estado triple, menos 57 grados Celsius, y continúa acá la isoterma. Es decir, esto es una isoterma a menos 57 grados Celsius. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con ese hielo seco cuando lo exponemos a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica? Entonces, podemos dibujar otra isobárica a 1 atmósfera. Y, bueno, vamos a tener entonces la continuación de la isobárica. Y va a continuar por acá la isobárica. Estamos a 1 atmósfera. Después podemos dibujar una isoterma a 25 grados Celsius. Aquí estamos en menos 57, por lo tanto va a estar más o menos por acá. Y esta va a ser entonces una isoterma a 25 grados Celsius. Luego quiere decir que donde se encuentren, en ese punto de ahí, va a tener que existir entonces el dióxido de carbono a la presión atmosférica y a la temperatura ambiente. Vemos claramente que en esta zona es de vapor. Por lo tanto, si tenemos dióxido de carbono en estado sólido, cuando lo expongamos a 25 grados Celsius y a la presión atmosférica,
necesariamente va a decir, no, yo no pertenezco establemente al sólido, sino que me tengo que transformar inmediatamente en vapor. Y eso es lo que se llama una sublimación inmediata. Existe sublimación. Entonces vamos a ver un video para ver qué ocurre en esta situación.